Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Vamos a ir haciendo este recuento que les estaba enunciando y vamos a retomar nuestra temática, ¿ya? ¿De dónde iniciamos todo este bagaje histórico tratando de recapitular esta parte de nuestra historia, este segundo quimestre? Entonces, vamos a comenzar con esta perspectiva. ¿Con qué iniciamos? Con la influencia del pensamiento griego en la cultura occidental. Por lo tanto, a retomar los griegos. Los griegos. Ok. Dentro de esta perspectiva hemos venido revisando algunas nociones, algunas posturas, sobre todo tomando en cuenta que en filosofía hemos visto mayormente la consideración de lo que es propiamente los griegos, que vamos a ir puntualizando. Vamos a ir tomando en cuenta que son los grandes impulsores y creadores de la democracia. De aquí nace el término también, donde en la democracia griega, que obviamente varía con la actual, principalmente porque la democracia griega era una democracia directa, tenía algunas instituciones. ¿Cuáles eran estas instituciones de los griegos? Vamos a ir revisando un poco de lo que teníamos nosotros anteriormente. ¿Cuáles eran estas instituciones? Los estrategas. Empecemos con los estrategas. ¿Ya? Vamos con estos grupos. 6. Ya. Vamos entonces. Tenemos algunas instituciones. Una de ellas, los estrategas. Dentro de los estrategas, ¿cuál era su función? Eran los dirigentes de la polis. Ya, dirigentes de la polis. ¿Qué era una polis, por cierto? ¿Qué es una polis? Ciudades-estado. Unas ciudades-estado. Significa que cada una de estas polis tenían independencia, podían tomar sus propias decisiones dentro de esta consideración. Entonces eran los dirigentes de las polis. ¿En qué asuntos? En asuntos principalmente de gobierno y militares. Asuntos de gobierno y militares. Muy bien. Vamos, ¿cuál es la otra institución? La asamblea. La asamblea. Hasta la actualidad, y bueno, retomando la democracia griega, se ha retornado a la consideración de la asamblea. ¿Por quién estaba conformada la asamblea? ¿Por quién estaba conformada la asamblea? ¿Quién la conformaba? ¿Alguien recuerda? Vamos a ver. Vamos desde quienes no les veo, vamos viendo, ¿ya? Quienes ya se han ido. Habilidad de prender la cámara cuando yo digo eso, ¿no? Rapidito prende la cámara. Vamos a ver. Daniel León. ¿Quién conformaba la asamblea? Los partidos políticos. Los partidos políticos. ¿En esa época había partidos políticos? Alianza País de los griegos. ¿Quiénes conformaban la asamblea? ¿Alguien más? Conformada por ciudadanos. Ciudadanos. Todos los ciudadanos mayores de 18 años. Tenían la facultad, obviamente, y
hasta la actualidad, sus miembros, es decir, quien pertenecía a la asamblea, votaban las leyes. Hasta la actualidad, la función principal de la asamblea es votar por una ley, por una normativa. No se olvide, por favor, esa consideración, ¿sí? Asamblea, eso en cuanto a la asamblea. Siguiente. Los arcontes. Arcontes. Los arcontes, ¿cuál era la función de los arcontes? Eran los encargados administrativos y religiosos. Ya, encargados administrativos. Encargados administrativos y religiosos. Muy bien. Si se dan cuenta, hay una estructura muy bien planificada que va delegando propiamente cómo el Estado se debe ir conformando. De aquí viene el Consejo de los 500. ¿Qué pasaba? ¿Qué conformaba? ¿Cuál era su función? El Consejo de los 500. ¿De qué estaba encargado? Encargado de dictar, dirimir sobre justicia. Ya, muy bien. Dictar. Bueno, dictar las leyes, obviamente la justicia. Y dirimir sobre cuestiones realmente sobre la justicia. A nivel, puede ser también dirimir las relaciones externas, la milicia. Está encargado de estos elementos, de este consejo. Muchos de los pueblos, de las poblaciones y estas civilizaciones tuvieron consejos que tomaban todas las decisiones. En el caso de los griegos no tomaban el consejo todas las decisiones, pero sí dictaban las leyes. Y la asamblea determinaba si esas leyes obviamente se aprobaban o no. Y finalmente tenemos el tribunal de los eliastas. ¿Cuál era la función de los eliastas? Eran los encargados de establecer justicia en materia civil y penal. Ya, muy bien. En materia civil y penal. Prácticamente como nuestro tribunal de justicia, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Establecer justicia en materia civil y penal. Es decir, con el pueblo, propiamente como nuestro tribunal, nuestros tribunales de justicia. No se olvide tomar en cuenta alguna pregunta, algún elemento saldrá de aquí de lo que estamos revisando y por si acaso. Polis, ciudad, estado, ¿sí? Esa es la definición propia. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Una duda? Bien. Dentro de esta consideración y tomando en cuenta que uno de los grandes aportes de los griegos fue la democracia, ¿qué otros aportes impulsó, además de la democracia, a los griegos? Aportes de los griegos. Una ya vemos aquí, la democracia, poder del pueblo. ¿Qué otro elemento importante impulsó o aportó o aportaron los griegos? No me digan que no, porque tienen una materia que se llama así. ¿Cuál fue la otra, el otro gran aporte de los griegos? La filosofía. La filosofía, sencillo. No se olvide que tiene una materia llamada filosofía. El ámbito del estudio sobre el conocimiento, el amor a la sabiduría, demás consideraciones. Vamos con otra perspectiva, ahora dentro del tema de las mujeres. ¿Cuáles fueron las actividades a las que se dedicaron las mujeres? ¿Cuáles fueron las actividades propias que estaban dedicadas las mujeres?
¿Cuáles eran sus actividades? A quedarse en el hogar. Ya, pero antes de llegar a eso, no se olvide que debemos recapitular cuál era el problema en la época griega. No era lo mismo para las personas de una cierta clase social, pero por lo general las mujeres atenienses estaban dedicadas a las labores del hogar. Muy bien. ¿Qué más? Al cuidado de los hijos. Y en cuanto a las mujeres adineradas, como les decía, el problema o la gran diferencia es que en la época griega las mujeres adineradas tenían un rol diferente de las demás, de la población común. Las mujeres adineradas, no se olvide que estaban a cargo de controlar el trabajo de las personas esclavizadas. Este es un elemento importante. ¿Ya? En cambio, ya puntualmente las mujeres del pueblo se encargaban a otras tareas, como nodrizas, parteras y demás. Vamos puntualizando. Existieron mujeres muy importantes dentro de la época griega. Una de ellas, que no podemos olvidarnos, Hipatia de Alejandría. Que nació en el 375 después de Cristo. Fue una grande pensadora, filósofa. Hipatia es una de las grandes representantes del proceso para reivindicar a la mujer de la época, para reconocer que la mujer también tuvo otros trabajos que no fueron solo los que enmarcamos aquí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Bien. Estuvimos revisando esta perspectiva de los griegos y posteriormente llegamos al gran legado de la Grecia antigua. Vemos que la democracia, la filosofía son algunos de los grandes legados, pero también la arquitectura es otro de los legados relevantes que deben ustedes tomar en consideración, así como los mitos, la literatura. A grandes rasgos tenemos algunos de los elementos más importantes. Y llegamos a Roma. Primer tema, Grecia. Y posteriormente Roma. Hay 3 periodos característicos de Roma. ¿Cuáles son estos periodos? Vamos a ir revisando. Hay 3 periodos, partes de las polis. Ya. Vamos puntualizando esta perspectiva. 3 periodos. Y necesitamos puntualizar las fechas. Periodo. Fecha. Primer periodo. ¿Cómo se llamaba? El periodo romano. El primero. Monarquía. Monarquía, por lo tanto tenían reyes. ¿De qué época a qué época? 353 a Al 500. 500. 509 antes de Cristo. Ya, muy bien. Antes de Cristo. Bien.
pública es el segundo momento o el periodo, que es uno de los más importantes porque es una influencia directa de la democracia griega. Esto sucedió el 509 al 27 antes de Cristo. Y el punto más relevante, el que vimos, ¿cuál es el último periodo? El El imperio. imperial El del 27 imperio. antes de Cristo al 476 después de Cristo. 400. Ya, aquí nosotros vimos dos fechas, el 400 y también estuvimos nosotros denunciando el 395. ¿Por qué? Porque el 395 después de Cristo es propiamente cuando acaba la época imperial, pero hay una transición en la separación. Si se acuerdan del 395 al 400, se da la separación del Imperio Romano, Imperio de Oriente e Imperio de Occidente. Por eso es que literalmente como imperio se acaba en el 395, por esta consideración. Si ustedes plantean el 400, no hay inconveniente, pero no se olviden este tema. Esto es muy importante que recuerden. La separación del Imperio Romano. Y de ahí realmente viene dándose esta perspectiva, que es lo último que nosotros estuvimos revisando, la cultura del Imperio Romano de Occidente en su propia separación entre Oriente y Occidente. ¿Alguna duda, inquietud, preguntas? Espero que esté claro esta consideración. Bien, eso en cuanto a los periodos que tuvo propiamente el Imperio Romano. Dentro de esta consideración se fue expandiendo el imperio y conformó un gran territorio y abarcó un gran territorio. ¿Contra quiénes peleaban los romanos para generar todo este proceso de expansión? Y recordemos las así llamadas guerras púnicas. ¿Contra quién fue o contra qué región fue la que luchó? Cartago. Cartago. Muy bien. Contra Cartago. ¿Sí? Dentro de esta consideración, la consideración o el punto más relevante era la expansión. Los romanos, al ser monarquía, ¿qué parte del territorio eran? Solo Roma. Después, en la República se fueron extendiendo, pero Cartago todavía tenía el control de algunos territorios. Para el imperio realmente dominaron todo y fue bajo el gobierno de Augusto desde el 27 hasta el 14 después de Cristo que se generó este impulso. Por lo tanto, existieron reyes, cayeron los reyes y pasó a la democracia, se acabó la democracia y comenzaron los emperadores. Es un proceso importante de tomar en consideración en cuanto a esta perspectiva de lo sucedido en Roma. En cuanto a Roma, vemos que las mujeres tuvieron otro rol. Y aun cuando yo decía que hay mujeres que se dedicaron a actividades, las mujeres adineradas, ya en Roma el rol de la mujer se va a conformar directamente por la clase social a la que pertenece. Entonces el rol de la mujer en la Roma antigua depende mucho del rol de la clase a la que pertenece. Dentro de esta consideración nosotros tomábamos en cuenta que existen algunas clases sociales, los plebeyos. Dentro de los plebeyos hay otra división y también considerábamos los patricios y los esclavos, ¿sí? Las clases sociales de la época. Los patricios, plebeyos y esclavos. Dentro de los plebeyos
existía otra división. Veíamos a los nobles, los caballeros y los clientes. ¿Por qué recalcamos esta división de los plebeyos? Porque dependiendo de la clase a la que pertenezcan, realmente van a tener o no un privilegio. Ahora, dentro de esta consideración, lo más importante para los romanos era el pater familias. ¿Qué era propiamente este pater familias? ¿Qué era el pater familias? Era aquella persona que tenía la potestad de dominio legal del hogar, por lo general era el hombre. Y digamos más que por lo general, siempre era el hombre. Tal vez por lo general era el padre. ¿Sí? Si no estaba el padre, era el hijo mayor, si no estaba el esposo, lo que sea. Pero siempre el hombre. El padre de familia. ¿Alguna inquietud, duda hasta ahí? ¿No hay dudas, inquietudes? Bien. Vamos entonces cerrando esta perspectiva y puntualizando, las mujeres cumplen roles dependiendo de la situación. Y finalmente, debemos puntualizar que una de las causas de la caída del Imperio Romano fue la invasión germánica a los territorios romanos del siglo V, que podemos considerar como esta causa principal de la caída del Imperio Romano. ¿Dudas? Hasta ahí hemos terminado. Si ustedes se dan cuenta, son sencillos los temas que hemos trabajado. Lo hemos trabajado y lo he hecho en 40 minutos, todo lo que hemos ido detallando. Hay varias cosas, obviamente, que están detrás, que se van a ir puntualizando. Ya propiamente para el cuestionario, cuando lo tengan, son estos elementos que ustedes lo van a ir complementando, que ustedes van a ir completando algunas de las ideas, pero de fondo están todas estas consideraciones que hemos aquí puntualizado, que es importante que tengan en cuenta también, que es relevante, el mapa de la Roma o de Roma antigua. Esto es importante, este mapa, ¿por qué? Porque ahí van a irse enunciando estos periodos. Los periodos son más fáciles de comprender en el mapa y su extensión. Bien, jóvenes, ¿no hay dudas, inquietudes? Con eso cerramos esta clase. Podemos cerrar el video.